Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva emisión de Diálogo de CGTV en español. Les saluda Jia Jiabin desde Beijing. En este programa tenemos como invitado a un peruano de origen chino con una carrera brillante y muy respetado. Ha trabajado como alto funcionario en el gobierno peruano y en algunas organizaciones internacionales como la OMS y el Banco Mundial. Entre 2002 y 2006 fue embajador de Perú en China y contribuyó notoriamente al fortalecimiento de la cooperación entre los dos países. Se trata del señor Luis Chang Reyes. Hola, señor. Qué placer invitarle a nuestro programa. Gracias. Muchas gracias por invitarme. Desde cuando los primeros obreros chinos llegaron a Perú en 1849 hasta ahora, los chinos de ultramar en ese país ya superan los 2 millones. Además, la proporción de descendientes de chinos que se han integrado a la corriente principal de la sociedad peruana y participan en política es la más alta entre todos los países de la región. Un claro ejemplo es Luis Chang, quien desde la década de los 70 se ha mantenido activo en la arena política de Perú. Luis Chang nació en 1937 en el seno de una familia de origen chino radicada en Lima. Su padre era un inmigrante proveniente de la provincia de Guangdong y su madre también era descendiente de chinos establecidos desde tiempo atrás en el país de los incas. Después de terminar sus estudios universitarios, fue empleado por una renombrada multinacional alemana. A los 30 años regresó a su país y trabajó como profesor en una universidad de la capital. Su carrera en la política empezó en 1973, cuando fue nombrado asesor de asuntos estatales de la Organización Mundial de la Salud para el este de Asia. A lo largo de los siguientes 30 años, ocupó diversos cargos destacados en el gobierno peruano, como viceministro de Energía y de Infraestructura y ministro de Transportes, Comunicaciones y Vivienda. Asimismo, prestó servicios a varias organizaciones internacionales, entre ellas el Banco Mundial. En noviembre de 2002, a la edad de 65 años, fue designado como embajador de Perú en China. Durante los 4 años de su misión diplomática, Chang visitó numerosas ciudades y poblaciones y desarrolló un afecto muy profundo por este país asiático. Por eso, después de terminar su periodo como embajador, decidió dedicarse por cuenta propia a la promoción de los intercambios culturales entre China y Perú. Bueno, actualmente usted es presidente del Centro Cultural Peruano-Chino. Cuéntenos un poco sobre qué es esta organización y a qué se dedica. El Centro Cultural Peruano-Chino es una institución social y cultural que alberga a los descendientes chinos en el Perú. Es una de varias instituciones que tenemos en el Perú. Y ha sido para mí muy importante estar allí porque me ha permitido acercar más al pueblo peruano y especialmente a sus descendientes chinos con China, luego de haber sido embajador aquí en Beijing durante esos 4 años. El Centro Cultural Peruano-Chino tiene más o menos unos, en estos momentos alrededor de 600 socios. Allí nos reunimos, hacemos deporte, hacemos obras sociales y culturales. Y últimamente hemos estado haciendo unas construcciones donde los socios pueden tener sus propias viviendas, tanto para los fines de semana como recreación y también como lugar de retiro. Y lo estamos ampliando a tener otras áreas donde los descendientes chinos puedan tener unos lugares de retiro y de estar, ¿no es cierto?, juntos con otros descendientes chinos. También estamos tratando de establecer allí una clínica gerontológica donde la gente mayor pueda acudir, especialmente para poder recibir una atención médica, y estamos dando énfasis a la medicina tradicional china. Este es uno de los objetivos que tenemos muchas esperanzas de hacer de esto un lugar más asequible para toda la colonia china. Sí, yo creo que es una organización que sirve como un puente, ¿no? Conecta la cultura de China y la de Perú. Exactamente, ¿no? Exactamente. Sí, yo creo que en su trabajo usted tiene muchos contactos con
los chinos residentes en Perú y los descendientes de los chinos ahí. Y me parece que usted mismo es una persona de origen chino. Entonces, el hecho de que usted ha ocupado un cargo muy importante como ministro en el gobierno de Perú demuestra que los chinos han integrado muy bien ahí en la sociedad peruana. ¿Es cierto? Usted tiene toda la razón. Yo diría que los chinos que llegaron al Perú y llegaron hace más de 167 años, en 1849 vinieron los primeros chinos que en los siguientes 25 años fueron más de 100.000 chinos que llegaron al Perú, que llegaron en condiciones un poco duras a trabajar, en un país totalmente desconocido, por supuesto, para los chinos que llegaron al Perú. Pero el Perú es un país amigable, hospitalario, que los acogió, y muchos de estos chinos que fueron hombres, llegaron solteros, luego formaron familias con peruanas. Y entonces la integración de los chinos al Perú ha sido bastante importante. Yo diría que una de las más importantes en el mundo, manteniendo esta cultura traídas por los padres chinos, Sí. se ha mantenido, y hoy en día estamos en la cuarta o quinta generación de chinos al Perú. Después de esos primeros 100.000 chinos que llegaron al Perú, llegaron más parientes, primos, hermanos, Sí. amigos, por las condiciones duras que había en China y por la hospitalidad que ofreció el Perú como país. Efectivamente, los chinos, los descendientes chinos se han integrado muy bien al país y tienen mucha participación en la sociedad peruana como profesionales. Ya los hijos de estos chinos que llegaron fueron a la universidad y entonces son médicos, son ingenieros, son economistas, son hombres de negocios. Y algunos notoriamente entraron también a la política, a participar en el desarrollo del Perú. Así hemos tenido primeros ministros y ministros de origen chino en el Perú. Yo soy un caso de ellos. Y también entraron como congresistas. Entonces hay un conocimiento bastante importante de la población peruana, de los chinos y de sus características y su cultura, que ha sido ahora notablemente ampliada luego de que China como país se ha desarrollado y viene causando tanta admiración en el mundo. Sí. Entonces hay una armonía muy importante entre la colonia china y la peruana en el Perú. Usted nació en Perú, y luego educado como cualquier otro peruano, Así es. recibió Así es. la formación de la cultura de Perú desde muy niño. Así es. ¿Se siente algunas diferencias desde muy niño o cuánto se ha notado que tiene una vinculación con un país tan lejano que Perú, que es China? Yo nací en el Perú y me crié como cualquier peruano, aún con mayor razón, puesto que mi padre falleció cuando yo tenía 2 años de edad, y entonces yo estuve siempre en colegios peruanos, colegios nacionales, y como niño se resiente un poco cuando no lo tratan de igual a igual. Es decir, yo era algo diferente al Por la resto. cara, por la ejemplo. cara, por mi apellido. Mi Ajá. apellido es Chen. Sí. Y entonces yo era conocido como el chino Chen. Entonces eso resiente un poco porque el niño no quiere sentirse diferente a los demás. Después me di cuenta y dije, no, entonces yo tengo algo diferente, ¿no? Soy Chen y soy chino y bueno, quizás eso hacía que uno tuviera que esforzarse un poco más para poder integrarse. Pero era una cosa benévola, no era una cosa marginal, Ajá. ¿no? Y por ejemplo, hoy en día en Lima, los chinos que originalmente estuvieron en un barrio chino, ¿no? Donde habían los chinos que dejaban de trabajar
en esos contratos que tenían con las familias y con las haciendas, tomaron su libertad y se establecieron en un barrio chino en Lima. Pero ese barrio chino ahora es más que nada simbólico, porque los chinos que originalmente vivieron y trabajaron ahí, hoy día se han expandido y están en otras áreas. Sí. Hoy día no existe ya un barrio chino y los chinos están totalmente integrados. Siempre buscan, por supuesto, estar cerca unos de otros. Sí. Y hay un lugar en Lima, San Borja, que es un distrito bastante bien, donde viven muchos chinos, pero sin ninguna diferencia con los peruanos. Pero sí, los chinos han traído muchas cosas a los peruanos. La comida china, por ejemplo, ¿no? La comida china en el Perú es muy conocida. Sí. Yo diría que hay más restaurantes chinos en el Perú que peruanos, quizás. Y hay una cosa muy peculiar. En el Perú, a los restaurantes chinos se le llama chifa. Chifa, sí, proviene Y del chino. Chifa del viene cantonés. porque decían que los peruanos escuchaban a los chinos a la hora de almorzar y dicen, vamos a chifán. Significa comer. Sí. A comer. A comer. Y entonces esto quedó y cuando uno llega al Perú, un extranjero llega al Perú y dice, quiero ir al chifa, ya sabe que es la comida china, ¿no? Queríamos saber para ese Luis Chiang, que era otro joven peruano, pero ya sabía que tiene una vinculación, un vínculo muy especial con otro país muy lejano que es China. ¿Qué significado tuvo China para ese joven Luis Chiang? Yo tuve la oportunidad de venir a China la primera vez, en realidad a Hong Kong, en el año 1973. Y allí fue donde conocí un poco más de cerca a algunos parientes míos y a ver China. Y me interesó mucho, por supuesto, conocer más del país de mi padre. Y luego, como dije, retorné el año 1985 y luego, ya trabajando en el Banco Mundial, ya sabíamos cómo China iba creciendo y cómo iba progresando. Entonces fue siempre una admiración para los economistas y funcionarios del Banco Mundial que veíamos todo el mundo, ver cómo un país tan grande, el país más grande del mundo, crecía y se desarrollaba de manera poco usual para el mundo del desarrollo. Y entonces, para nosotros los funcionarios del Banco Mundial, China siempre ha sido un país de gran admiración, porque aquello que el Banco Mundial propiciaba y buscaba, que era sacar de la pobreza a mucha gente, en China se realizaba sin la participación del Banco Mundial, Sí. o sea, ¿no? Por política propia del país. Entonces, para mí, ya desde esa época, China fue de mucha admiración. Y luego, cuando yo estuve en el gobierno, en el año 2000, y se me presentó la oportunidad, no tuve dudas en venir a China como embajador. Sí, claro, para los chinos su cargo más reconocido es como embajador de Perú en China. Y antes, claro, ha trabajado como ministro del gobierno peruano y también ha trabajado en las organizaciones internacionales muy importantes como OMS y Banco Mundial. Así es. Pero esa experiencia de trabajar como embajador de Perú en China, ¿tiene algún significado especial para usted? Mucho, mucho, porque me permitió entonces conocer más de cerca al pueblo chino. Sí. Cuando yo fui nombrado embajador y llegué a China, yo presenté mis credenciales al entonces primer ministro, que era Jiang Zemin, y luego cuando asumió el presidente Hu Jintao, tuve la oportunidad de entrevistarme con ellos, y fue siempre un punto de inicio de las conversaciones, pero usted es de origen chino, entonces
era mucho más fácil el diálogo Sí. entre los funcionarios del gobierno chino del año que yo estuve, del 2002 al 2006. Y así, en general, cada vez que me acercaba a un ministerio o alguna entidad del gobierno chino, el primer punto era, pero usted es chino, entonces, pero que no hablo chino. Entonces, era muy simpático esto. Y para mí, además, como a mí me encanta estar con el pueblo, yo, por ejemplo, salía temprano en las mañanas a hacer ejercicio y me iba en bicicleta. Ajá. Y entonces yo iba en bicicleta a hacer deporte y me unía a los trabajadores que iban en bicicleta a sus puestos de trabajo. Sí. Cosa que yo tengo mucha nostalgia porque hoy en día no veo mucha bicicleta en Beijing. Sí. Pero así fue y para mí fue sumamente simpático y muy agradable. Yo tuve aquí a mi señora todo el tiempo y vivimos realmente minuto a minuto cada vez que estuvimos en China, al punto tal que después de dejar de ser embajador yo vengo casi todos los años que puedo a China nuevamente para acercarme otra vez a este gran pueblo, pero a ver sobre todo todos estos cambios que vienen ocurriendo en China todos los días. Sí. Durante esa experiencia de trabajar como embajador en China entre 2002 y 2006, ¿hubo algunas experiencias o algunos recuerdos muy impresionantes que pueda compartir con nosotros? Sí, una de las experiencias más notables que tuve fue cuando fui invitado por las autoridades de la provincia de Cantón, ¿no? Y especialmente por el distrito de Chunshan, Ajá. de donde vivía mi padre, a visitar la ciudad de Chunshan. Y así fue que fui invitado, pero además hubo algo muy especial. Esa invitación también se hizo extensiva al entonces embajador de China en el Perú, Ajá. el embajador El Mai embajador Mai. Kuyang, Ajá. cuyo padre también había nacido en Chunshan. Entonces, dos embajadores, uno de China al Perú y otro de Perú a China, como yo, cuyos padres habían nacido En el mismo lugar. el mismo lugar, fuimos invitados por estas autoridades y a visitar el pueblo y la casa donde mi padre vivió. Ese fue un punto muy emocionante para mí, de mucho significado emocional, que yo agradezco, hago público mi agradecimiento nuevamente a las autoridades, pero fue muy importante personalmente para mí. Sí. En su segundo año como embajador en China, Luis Chang tuvo que encargarse de un asunto muy delicado, cuyo origen se remonta a la década de los 90, cuando el país asiático inició la exportación continua de productos industriales hacia Perú. La buena calidad y el bajo precio de estos productos hizo que el volumen de exportaciones creciera rápidamente en corto tiempo. En una reacción desafortunada, el gobierno peruano de la época decidió abrir investigaciones antidumping a numerosos productos chinos. A pesar de que China demostró claramente la legalidad de su accionar comercial, en diciembre de 2003 Perú impuso medidas especiales a 106 tipos de textiles y prendas chinas por un periodo de 200 días, supuestamente para proteger su industria local. Luis Chang fue clave para que los dos países superaran la difícil situación. El diplomático trabajó activamente para mejorar el entendimiento, gracias a lo cual el gobierno de su país fue retirando paulatinamente las medidas impuestas en contra de los productos chinos. Los vínculos comerciales sino-peruanos regresaron a la normalidad y hoy se encuentran en su mejor estado. Durante ese periodo había otras experiencias, por ejemplo, un poco difíciles para usted, porque he leído en algunas entrevistas que durante esa época, cuando usted trabajaba como embajador en China, justamente el gobierno peruano ha hecho una política de como protección, ¿no? Comercial. Sí, sí. ¿Eso para usted era difícil o era...? Era difícil.
Era difícil para mí porque efectivamente nuestros gobiernos son bien diferentes. Es decir, en el Perú existe un poder ejecutivo, que hay un presidente y sus ministros, y hay un poder legislativo que es un grupo, ¿no?, de congresistas elegidos. Entonces siempre hay ciertas disputas entre ambos poderes. Ajá. En el Perú, en ese entonces, personalmente yo estaba muy involucrado en el establecer relaciones e ir a un tratado de libre comercio entre ambos países. Pero justamente un grupo de empresarios apoyados por gente del Congreso establecieron lo que se llamó una restricción a la importación de productos textiles Ajá. chinos al Perú, porque se hablaba de que había cierto dumping, cosa que luego se comprobó que no era así, pero causó un efecto que no fue muy positivo, y yo sentí, por supuesto, la posición del gobierno chino, que la transmití naturalmente al gobierno peruano. Felizmente todo eso se resolvió y seguimos adelante al punto que hoy en día el Perú tiene un tratado de libre comercio con China, y China es el primer el primer país con el cual tiene relaciones comerciales en el mundo. Sí. Entonces fue un pequeño Sí. golpe, pero al final de cuentas salimos adelante muy bien. Claro, Sí, usted sí. explicó esa experiencia con mucha facilidad, con expresiones cortas, pero puedo imaginar que como embajador en ese momento, cómo persuadir al gobierno de Perú y cómo intercambiar opiniones con el gobierno chino era una experiencia muy difícil. Era difícil. Era difícil. Era difícil, Sí. sí era difícil. Pero- Pero como digo, luego de pasado un tiempo y darse cuenta de la situación, eso se resolvió positivamente. Pero tuvo esto en consideración que el Perú también era en ese momento, el año 2004, 2005, un país que también estaba progresando. El Perú ha tenido también un crecimiento económico, no como la China, pero ha ido mejorando notablemente. Yo diría que desde el año 2000 hasta la fecha han habido varios gobiernos que han seguido una misma política económica de desarrollo. Y en cuanto a sus relaciones con China, ha sido siempre, siempre muy positiva, muy hacia adelante. Le doy como ejemplo que el actual gobierno del Perú, que ha sido recién elegido y ha entrado como gobierno en agosto de este año, tiene un presidente que no es un político, es un técnico de mucho reconocimiento en el Perú, ha sido ministro anteriormente, y él, al salir como presidente del Perú, lo primero que hizo fue, a los 30 días de ser presidente, venir a China, a visitar a China, diría yo en una señal, ¿no es cierto?, de este reconocimiento que tiene el Perú hacia China, y de marcar bien que las relaciones son muy buenas. Así que podemos entender que porque ahora China y Perú tienen una relación tan cercana, tan buena, gracias a los embajadores que han hecho muchos trabajos para que los dos países puedan comunicarse fácilmente Así y es. entenderse fácilmente. Así es. Pero volvemos a hablar sobre ese viaje a Guangdong que usted ha realizado y acaba de mencionar. ¿Había soñado alguna vez regresar a Guangdong antes de hacer ese viaje? ¿O fue un sueño de largo tiempo para usted? Mire, fue un sueño que se presentó de manera muy inesperada. Yo tenía que trabajar para la OMS en la India. Entonces,
yo estaba en el Perú y dije, ¿cómo llego a la India? Entonces podía llegar por Europa o podía llegar por el Asia. Ajá. Y entonces por eso decidí venir por el Asia exclusivamente para estar en Hong Kong y poder así eh, conocer a la familia de mi padre. Mi padre, antes de venir al Perú, tenía una familia aquí, tenía 2 hijos, y entonces yo sabía de la existencia de ellos, ellos también sabían de mi existencia, pero nunca tuvimos ninguna relación de carta ni de ninguna documentación. Me dije, voy a irme por Hong Kong y voy a procurar encontrar a estos 2 hermanos. Y después de muchas aventuras los llegué a conocer, a contactar, y a partir de ese momento estamos en contacto. Bueno, ellos ya no están más, pero los hijos de ellos están y mis hijos también están. Entonces hay una reunión familiar ya muy lograda, muy bien cimentada a raíz de ese viaje que hice a Hong Kong. Claro, usted terminó su carrera como embajador en el año 2006, Así pero es. aunque oficialmente ha dejado ese cargo, me parece que su trabajo nunca ha salido de esa tarea. Siempre podemos decir que era un embajador. Es un embajador incluso hasta hoy día para mantener esa relación entre la cultura china y la cultura de Perú. Entonces, ¿cómo ve usted el desarrollo de China en estos últimos 10 o 15 años después de que asumió su cargo como embajador? Bueno, mire, yo sigo, como se dice en términos así coloquiales, con la boca abierta, en el sentido de ver cómo se ha avanzado tanto. Yo tengo otra vez una profunda sorpresa y admiración, porque además de estos cambios materiales, también lo hay desde el punto de vista de percepción mental en los chinos. Cuando yo veo a la gente joven hoy en día en Sí. China, es admirable ver desde todo punto de vista, ver cómo se están preparando en las universidades. Yo diría que hasta físicamente ya los veo más altos, los veo, ¿no? Algunos un poco gorditos, pero sí, en todo sentido yo diría que China ha progresado. Claro, Sin ahora duda. usted se dedica al intercambio cultural entre China y Perú. Es un campo, parece más fácil, pero no es tan fácil como la política, como el comercio, porque son cosas más concretas. Sí. Entonces, ¿cree usted que es satisfactoria ese intercambio cultural entre China y Perú? ¿Y tiene usted algunas sugerencias para mejorarlo? Mire, yo creo que lo que se viene haciendo está bien, este intercambio donde los funcionarios chinos que están en la Embajada del Perú, que hacen mucha labor de desarrollo, de intercambio cultural, lo vienen haciendo muy bien. En este preciso instante, en uno de los museos en el Perú, por ejemplo, se vienen presentando reliquias chinas del pasado, que siempre es una gran admiración. Y entiendo que el gobierno de Perú también viene enviando estos elementos aquí al Perú. China tiene pues una civilización muy importante, muy larga y que está y es continua como es actualmente. Y en el Perú la civilización inca, la civilización pre-inca es importante, y entonces hay un marcado interés por este intercambio. Yo he tenido también la suerte de poder trabajar y estar muy vinculado al Ministerio de Cultura de aquí de China, en la preservación de reliquias, y siempre, cada vez que vengo, miro cosas que sirven para este